ayudan a... Ah, ok, perfecto. En resumen, son textos que ayudan a generar una conexión y a vender, como les decía antes. ¿Cómo lo hacemos? Mostrándoles un caminito y redactando el texto de determinada manera, que vamos a ver ahora, que vayamos de a poco captando su atención párrafo a párrafo, cosa de que empiece a leer el texto, se interese por leer más y siga leyendo hasta el final. Entonces, en copywriting utilizamos tanto el proceso de escritura como fórmulas para los textos que nos ayudan como guía porque nos dicen qué escribir y en qué orden escribirlo. Entonces, como las fórmulas entran dentro del proceso de escritura, pero primero, antes de aplicar la fórmula, lo que hay que hacer como parte de este proceso es investigar, es decir, conocer muy bien a nuestro cliente, porque si nosotros nos sentamos a escribir en redes un post y no sabemos a quién le estamos hablando, quién es esa persona que está del otro lado leyendo, es como intentar escribir un mail sin saber el destinatario. Si alguien viene y nos dice, le tenés que escribir un mail a alguien, ¿a quién? Ah, no sé, y le diríamos que está loco, porque es una tarea imposible. Le vamos a exigir que nos diga a quién para saber qué decirle, cómo decírselo. Bueno, en redes pasa exactamente lo mismo y sin embargo muchas veces intentamos sentarnos a escribir sin saber quién está del otro lado. Y por eso es que nos cuesta tanto y nos bloqueamos. Entonces, lo que los invito es que conozcan a su cliente, que se interesen, que mediante charlas que puedan tener, de mensaje privado de Instagram, o de la interacción que ustedes tengan en el día a día, que vayan indagando hasta donde puedan, obviamente sin ser invasivos, y analizando también cómo es que se siente ese potencial cliente o ese cliente actual. Más allá de los datos demográficos y todo eso, que sí es importante, pero es mucho más importante saber cómo se está sintiendo y qué problemas tiene, qué preocupaciones, qué es eso que no lo deja dormir, que le está preocupando mucho y que nosotros tal vez desde nuestra marca lo podemos ayudar a solucionar. Porque eso es lo que, esa ayuda que le vamos a ofrecer es lo que nos va a generar la conexión con ese cliente. El segundo paso es formular, es decir, pensar un objetivo específico y claro para el post, y más allá de los objetivos que tengamos a nivel de comunicación, por ejemplo, no sé, queremos aumentar las ventas en un tanto por ciento, poner objetivos específicos para cada post, si queremos inspirar, si queremos vender, si queremos entretener, educar, porque esto es lo que nos va a ayudar a saber si estamos encaminados al momento de redactarlo y nos va a ayudar al momento de editar, ya vamos a ver por qué. Entonces, una vez que ustedes definieron un objetivo claro, por ejemplo, quiero enseñarles cómo redactar títulos llamativos, podría ser mi caso, por ejemplo. Perfecto, entonces me largo a escribir y escribo todo lo que se me ocurra de ese tema. Escribo tanto cómo se siente ese cliente con respecto a ese tema, por qué le cuesta redactar títulos llamativos, hacer una descripción de cuándo se siente escribir, qué le pasa, si escribe y borra, si no sabe ni siquiera, no llega a apretar una tecla porque está completamente bloqueado, y todo eso lo voy escribiendo. Una vez que tengo ese borrador en el cual me largué a escribir todo, tanto como se siente el cliente, los tips que lo voy a compartir o el consejo que yo le doy desde mi experiencia para que lo solucione, lo dejo reposar para tomar distancia del texto y porque cuando terminamos de redactar estamos cansados y eso no nos permite ver con claridad qué información dejar o descartar. Incluso a veces terminamos de escribir y nos parece que el post es un desastre, que no sirve,
y cuando lo dejamos reposar y volvemos, nos damos cuenta que no, que era solamente el cansancio que no nos dejaba ver claro, y que si bien había partes que sí, que teníamos que sacar o descartar, el post estaba muy bien escrito. Y otra cosa a tener en cuenta es que no se estructuran, que usan un lenguaje conversacional, es decir, como le hablarían a su cliente en persona. Si a su cliente en persona no le dirían estimado, entonces no lo escriban en el texto. No dejen de lado esas formalidades que a veces creemos que nos hacen parecer más serios, pero hoy en día en las redes sociales no, en realidad lo único que hacen es alejarnos, marcar una distancia con ese potencial cliente. Voy a ver un minuto el chat. Ah, le están ayudando a Adri. Bien, perfecto. Quería saber si había alguna duda o consulta. Si tienen dudas o consultas, las escriben en el chat y las voy respondiendo. Bueno, entonces, y el último paso del proceso de escritura es editar. Como dije antes, dejamos reposar, volvemos al texto, tomamos la fórmula de copywriting y vemos si está en orden, si cumple con todos esos pasos, si cumple con la información que nos pide la fórmula, si nos está faltando alguna parte. Así que bueno, para poder editar les voy a presentar la fórmula, porque el secreto no está en la escritura, sino en la edición y en dejarnos guiar por estas fórmulas que sobre todo al principio nos ayudan un montón. Entonces, la fórmula AIDA es la primera que conocí, la primera que apliqué y la primera que me dio resultados tanto en mi cuenta como en la de mis clientes, por eso siempre es la primera que les presento, que explico y que les recomiendo que apliquen. Porque a mí y a colegas le dio muy buenos resultados. Entonces, como les decía, la fórmula lo que nos indica es qué escribir y en qué orden. En este caso, AIDA son las siglas de atención, interés, deseo y acción, que es lo que tenemos que ir generando en nuestro lector. Lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención, como a través de un título llamativo, que puede ser una pregunta, a través de números, o generando intriga. Piensan el beneficio de leer ese post, si por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, si está bloqueado creativamente, bueno, entonces el beneficio de leer ese post es que va a descubrir algún tip o algún secreto para vencer ese bloqueo creativo que tiene. Con lo cual, el título podría ser, ¿te gustaría vencer el bloqueo creativo? O si aplicamos los números, 3 tips para vencer el bloqueo creativo. Ahora, si queremos generar intriga, errores que tal vez estás cometiendo que están haciendo que te bloquees. Por ejemplo, obvio que esto lo estoy inventando ahora, hay que formularlo mejor. Ahí Vicky me preguntaba cómo sería llamar la atención a través de los números. Son los títulos, Vicky, que vos ves que tienen números, que son 3 consejos para, o 5 secretos, que te dan a entender que te van a dar una serie de tips. Bueno, una vez que captamos la atención a través de ese título llamativo, lo que tenemos que hacer y lo que genera este título es que la persona haga clic en el ver más de Instagram y siga leyendo. Entonces, una vez que hizo clic en el ver más, va a ver el primer párrafo. En ese primer párrafo tenemos que captar el interés para que siga leyendo el segundo párrafo después.
¿Cómo captamos el interés? Describiendo el problema o deseo que tiene. Como les decía antes, si la persona tiene un bloqueo creativo, entonces voy a empezar redactando. Te sentás frente a la hoja en blanco y ves el cursor que titila y no sabes qué escribir, o escribís y todas las ideas que escribiste parecen malísimas y las borrás. Entonces, eso lo que va a lograr es que la persona se siente identificada y piense en su cabeza, esta marca me entiende por lo que estoy pasando, entiende del tema, entonces va a seguir leyendo a ver si tenemos una solución para él. Por eso es el momento de presentarle la solución. El nombre de la etapa se llama deseo porque es encender el deseo de ese cliente presentándole la solución, el deseo de querer solucionar su problema. La solución pueden ser, como dije antes, tips, consejos, o puede ser nuestro producto o servicio también, si es un post de venta. Y por último, la llamada a la acción, que es donde todo nuestro trabajo cobra sentido, porque si nosotros no le pedimos que haga algo, ya sea que comente, que compre, que vaya al link de la biografía, la persona va a seguir navegando por Instagram y no se va a poner a deducir a ver qué es lo que queremos que haga. No, va a pasar otra cosa y se olvidó de nuestro post. Por eso es tan importante que se recuerden la llamada a la acción y sean claros. De todas maneras, al final vamos a ver cómo redactar una llamada a la acción que tenga buenos resultados. Hasta acá, esto es el repaso y ahora arrancamos con los reels. ¿Alguna duda que quieran hacerme? ¿Alguna consulta que quieran hacerme? ¿Alguna duda que les haya surgido? Perfecto. Entonces continuamos. Ahora, les pregunto para que voten en el chat, para ustedes, ¿qué tiene mejores resultados? ¿Los carrusel, que son los que se deslizan, o los reels? Pueden poner 1 o 2. Reels, reels. Bien, todos piensan que reels. ¿Será porque es lo más nuevo? Bueno, vengo a decirles que no, que ninguno de los dos, que desde mi experiencia se complementan para darte visibilidad. Porque a Instagram le gusta que generemos todo tipo de contenido, que usemos todos sus formatos, porque entiende que si estamos generando posts comunes, que son la foto y el texto, carruseles, reels, Instagram TV, le estamos ofreciendo variedad a nuestra audiencia, a nuestro público. Y eso lo considera como que le estamos aportando valor. Por eso nos premia dándonos mayor visibilidad, mostrándonos a más cantidad de personas. Aunque, ojo, porque también depende del público. Y acá lo que les digo es, analizan su audiencia, porque depende mucho si, por ejemplo, son madres que no tienen tiempo. Un reel tal vez sienten que no pueden sentarse o a escucharlo o a verlo con la atención que requiere, si bien es rápido, y tal vez prefieren carruseles que se lo guardaron y en un momento se sentaron tranquilas y deslizan y leen, pero no tiene sonido, no tiene nada, o es un público que le gusta leer más. Entonces, analizan cuáles son las preferencias de su público y en base a eso hagan un balance, porque tal vez pueden hacer 2 reels por mes y, no sé, 4 carruseles, por decirle un número, ¿no? Y ustedes, de acuerdo a su marca, van a ir equilibrando. Bien, perfecto. Entonces, mi experiencia
la pregunta que me hacía cuando estaba haciendo este taller es, ¿hay una fórmula especial para carrusel y reels? Mi experiencia me dice que sigue siendo esta misma fórmula de llamar la atención, por eso también se las presenté, de generar interés, de seguir como este caminito, que también lo veo en páginas web, que lo veo en todos los textos, que se respeta bastante este orden, porque es como funciona nuestro cerebro, es como funcionamos los seres humanos. Pero sí es verdad que a través de la práctica fui aprendiendo algunos truquitos en específico para estos formatos que nos ayudan a captar la atención y a generar el interés de la audiencia. Entonces, lo que quería mostrarles es el poder que tiene el copywriting. Estos son los resultados de algunos de mis posteos. Como ven, tengo en algunos 100 guardados, 65, 68, varios compartidos, muchísimos comentarios, entre 20 y 60 comentarios. Y bueno, los likes también son bastantes, pero la verdad que es una métrica que yo no me guío mucho más por la cantidad de guardados, de compartidos y de comentarios, porque si la persona hizo el esfuerzo de comentarme o le generó como esa cosa interna de guardárselo, es porque realmente le aporté valor. Un like es mucho más fácil y hasta a veces lo hacemos por inercia. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que estos resultados los logré sin tener 1 millón de seguidores, porque solamente tengo 2.300 seguidores, y cuando publiqué muchos de esos posteos, carruseles que les acabo de mostrar, tenía muchos menos, tenían 1.000 y pico. Entonces, esto de más seguidores, más resultados, en realidad es un mito. Lo que les pido es que se enfoquen, en vez de conseguir más seguidores, en generar contenido de calidad que vaya construyendo una comunidad fiel, una comunidad fuerte, que les comente, que realmente se interesan por su contenido, que apliquen los tips. A mí me escriben un montón diciendo que aplicaron los tips, que les sirvieron, muchas veces a partir de eso se notan en una mentoría. Entonces, eso es en lo que me gustaría que se enfoquen, en que su contenido genere ese engagement, esa conexión, que lo van a ir logrando de a poco si van aplicando estos tips, y la cantidad de seguidores va a ir llegando. Pero sí, a medida que esa comunidad vaya creciendo, es importante que esta conexión siga siendo igual de fuerte, que no se vaya diluyendo en la cantidad. ¿Algo que quieran preguntarme hasta ahora? Porque ahora sí, arrancamos de lleno con el tema que nos trajo hoy, que es el paso a paso para redactar carruseles y reels exitosos, pero me gustaría, si tienen alguna duda. Sin seguidores, ¿no es más difícil mostrarnos confiables a la hora de vender un producto? No, depende la imagen que transmitas. Podés tener pocos seguidores, pero si tenés una comunicación constante, si transmitís una imagen cuidada, si en tus textos se nota que sabes de lo que estás hablando, porque por más que sean productos, vos podés hacer posteos, o bueno, en este caso carruseles o reels, demostrando que sabes del tema. Ejemplo, si vendes productos de cerámica, puedes subir un reel con los cuidados de la cerámica, y que sean tips elegidos estratégicamente y muy específicos, como por ejemplo dejar la cerámica reluciente, o por ejemplo hace poco me enteré de que la cerámica no conviene dejarla en la pileta en remojo,
porque después puede romperse porque se va ablandando. Entonces, ese tipo de consejos que lo sabe alguien que realmente sabe del tema, los puedes compartir y eso te va a ayudar a generar confianza. Hola, acá Natalia. ¿Cómo estás? Perdón que entré tarde, pero no me podía conectar ahí. Nos ayudaron las chicas. Tengo una consulta para más adelante por ahí. A mí me pasa que me han dicho que guarde los reels, y cuando yo guardo los reels, o sea, hacerlos y después subirlos, como que ya están guardados, la visualización es muchísimo menor que cuando lo hago y en el acto lo subo. No sé si es algo de sistema. Mira, te soy sincera, no soy la persona más indicada para responderte esa pregunta, porque corresponde a la parte técnica de Instagram, de estrategia, incluso un poco de diseño, y yo lo que hago es redactar los textos, redactar el texto que se muestra en el reel o el carrusel, de tal manera que capte la atención, pero después es otra la persona que se encarga de subirlos, en el caso de mis clientes. Y yo con Reels todavía, te soy sincera, no pude subir ninguno en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, entonces tampoco te puedo aportar desde ahí. No hay Pero problema, gracias. fíjate en cuentas que hablen puntualmente de tips de Instagram, de estrategia. Después te recomiendo alguna para que puedas chusmear a ver si tienen la respuesta. Gracias. De nada. Bueno, entonces, continuamos. Para redactar los carruseles, el desafío de los carruseles es mantener la atención de principio a fin, desde la primera placa hasta la última. Entonces, y que cuando llegan a la última, que va a incluir la llamada a la acción, actúan, con lo cual es bastante esfuerzo de parte de la persona que lo está leyendo. Por eso lo tenemos que hacer ameno y por eso lo tenemos que redactar de cierta manera que encienda esas ganas de querer hacer todo eso. Entonces, el paso 1 que les recomiendo para redactar los carruseles es seleccionar un tema compatible con este formato, ya sea educativo a través de consejos, tips paso a paso, o post de inspiración o reflexión, un tema que tenga una continuidad, que ustedes digan, bueno, puedo hacer un paso a paso, puedo hacer un tutorial, porque si es un tema muy concreto, muy escueto, van a ser 2 placas y se van a quedar ahí. Por eso es ideal que primero piensen si el tema da para este formato. Después, como una vez que eligieron el tema, que ya saben que ese tema que sí, que se puede desarrollar mediante este formato, el paso 2 es, al igual que un post común, como veíamos antes, vamos a pensar el problema que quiere resolver el cliente y redactar un primer borrador extenso, ofreciendo una solución específica y accionable. ¿Qué quiero decir con accionable? Que la persona pueda irse de Instagram y aplicarlo en el momento o aplicarlo en la semana que necesite solamente la información que le damos en el carrusel para poder aplicarlo a su negocio o a su vida. Bueno, el paso 3, una vez que redactaron el borrador, lo dejan reposar y en el paso 3 lo vamos acomodando. Sería la etapa de edición que vimos antes. ¿Y cómo lo acomodamos? Ese choclo que escribimos en distintas imágenes o placas que funcionan a modo de pasos o ideas inspiracionales que den ganas de ver más y más, de seguir deslizando. Igual ahora vamos a ver algunos truquitos para generar ese gancho que haga que quieran seguir deslizando. Y el paso 4, redactar, una vez que ya tenemos el carrusel planteado, redactar el copy, es decir, la descripción de abajo, generando intriga e interés para luego invitarlos
a que deslicen Lucky, perdón, mi perro. Además, ultimar detalles, es decir, agregar ganchos en las placas para captar la atención, que ahora vamos a ver cómo hacerlo. ¿Qué aplicaciones aconsejas para generar placas? Mira, lo mismo, Vicky, que le dije a Nati, corresponde a la parte de diseño puntualmente. Yo lo hago en Illustrator porque manejo la herramienta, pero podés usar Canva. Canva es una muy buena plataforma para generar las placas. De todas maneras, siempre les aconsejo que vayan con el profesional que se encarga puntualmente de esta tarea, en que les va a saber aconsejar y decir mucho mejor que yo. Bueno, entonces, un ejemplo que tuvo muy buenos resultados es el de redactar títulos para brillar. Veamos por qué. Bueno, en primer lugar, la primera placa es una placa con un título que capta la atención porque incluye un deseo que tiene el cliente, que es el de redactar títulos para brillar. Con brillar, mis seguidores ya están acostumbrados a ya están familiarizados con este tipo de términos, que es lo que quiero decir, pero si no me siguen, les explico. Con brillar quiero decir destacar, captar la atención, deslumbrar de alguna manera con tu marca, destacar por sobre el resto del contenido. Bueno, después, a partir de la placa 2 hasta la tercera, lo que hago es incluir los tips en el título. Es decir, la técnica. El primero es hacer preguntas, incluir números, generar intriga, le digo puntualmente qué es lo que tiene que hacer. En el párrafo que redacto, que sería como la tercera parte de esta placa, lo que hago es describir, explicarle un poco más sobre qué es lo que tiene que hacer, por qué hacer preguntas, por qué es que da buenos resultados, y luego incluyo un ejemplo de cómo aplicarlo, para que vean claro cómo esa teoría pueden aplicarla, pueden bajarla a la realidad, a su marca. Y 5, lo que hago en todas las placas, excepto en la primera y en la última, es redactar un texto gancho. Es decir, que den ganas de saber más. En este caso yo lo que pongo es deslizando, secreto 2 para crear títulos llamativos. En el siguiente, secreto 3, para que sepan qué es lo que se viene. Y acá, en este caso son iguales, pero acá lo cambié. En la tercera placa puse deslizando, reflexión, más acciones. Entonces la persona ya sabe, además de que le cuento un poquito y le genere esa intriga de querer saber más, ya sabe que hay una placa más. Que si no se lo cuento, tal vez no se da cuenta. Y bueno, por último, en la última placa, lo que hago es agregar una frase de cierre o conclusión de estos consejos que les estoy dando. En este caso es, jamás subestimes el poder de los títulos, úsalos a tu favor para brillar. Y por último, como 7, las llamadas a la acción para distintos tipos de personas. Es decir, ¿te gustaría más post como este? Déjame un comentario. ¿Te sirvió? Guárdalo. ¿Crees que alguien lo necesita? Compartirlo con esa persona. ¿A qué me refiero para diferentes personas? Según lo que la persona más necesita en ese momento, es la llamada a la acción que va a elegir. Si esto le llamó mucho la atención y considera que le va a servir un montón aplicarlo a su negocio, entonces lo va a guardar. Ahora, si tal vez es algo que ya sabía
y ya lo aplica en su negocio, pero le encantó cómo está explicado y quiere compartirlo con un amigo emprendedor, entonces lo va a compartir. Y yo lo que hago a través de la llamada a la acción es avivarlo de esas posibles situaciones que podrían presentarse, de que lo puede compartir, de que lo puede guardar, para que vea que no hay una única acción. Si yo le pongo solo guardar, por ejemplo, tal vez no se da cuenta de que lo puede compartir con un amigo o con una persona que lo necesita. ¿Hasta acá alguna duda? Porque sé que es bastante complejo, traté de hacérselos lo más gráfico que pude, para que puedan ver la radiografía de cómo se compone un carrusel. No hay dudas, entonces continúo. Laura, hola, Sí. buenas tardes también, perdón. Buenas tardes. No me podía conectar, te juro. Pero bueno, acá estamos. Lau, ¿hay alguna sugerencia, alguna cantidad más o menos reducidas de placas o eso también es diseño? ¿O en lo comunicativo das estos 5 pasos o 7 como mucho? En realidad depende del tipo de placas. Estas placas tienen bastante información, con lo cual yo no haría más de 5, porque si hago 10, que es lo que admite Instagram, la persona te aseguro que no llega al final, por muy bien redactado que esté, porque tenemos que ser realistas también de que Instagram es una plataforma donde las personas entran a entretenerse, a pasar un rato, entonces, si bien les interesa aprender y aprender de forma dinámica, no, es como que llega un punto del carrusel, si ya deslizó 5 y todavía le quedan 5 más, que ya se cansó porque no entraba con esa idea. No es que entra a un curso dispuesto a sentarse, a prestar atención, a saber que va a haber mucho contenido. Ahora, si me decís, son frases súper cortitas y dinámicas que se van conectando una con la otra, pueden ser hasta 7, incluso 10. Anímense a probar también, porque depende, como dije antes, del público, de la marca. Entonces, vayan probando, prueben primero con 5, prueben con 7, si 5 o 7 les funcionó bien, bueno, prueben con 10, si con 10 ven que no bajó la interacción, no hay comentarios, no hay guardados, bueno, entonces bajen otra vez, pero siempre cuanto más concreto, mejor. Siempre hay una frase que después se los voy a compartir porque no creo que dice algo así como lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Haciendo referencia precisamente a esto, y más en las redes sociales. No sé si respondí a tu pregunta, si quedó claro. Sí, Lau, sí, bárbaro. Súper. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo ayudamos a que deslizan? Porque con el título de la placa, que en este caso era redacta títulos para brillar, a veces no es suficiente. Hay personas que necesitan un empujoncito más para captar la atención y para que decidan deslizar. Entonces, lo vamos a ayudar con un copy potente, con un copy que haga que le llame la atención y que los invite a deslizar. Otra vez, el título llamativo, para captar la atención y que hagan clic en el ver más. En este caso, yo hago una advertencia, diciendo que es y generando un poco de intriga, porque no, si bien arriba menciono los títulos, acá no vuelvo a repetirlo. Digo que es la frase más pequeña, pero más importante de tus textos. Después empiezo a contar la importancia de eso que estoy explicando, es decir, de los títulos.
El título, aunque es una frase pequeña, es la más importante, tiene la misión de, en pocas letras, de tener el scroll de tu cliente y tentarlo a leer tus posts, es una gran responsabilidad. Les muestro la importancia con datos concretos, contándoles cómo es que las personas interactúan con Instagram, que van haciendo scroll, y que para que se detengan en una publicación es porque realmente les llamó la atención. De hecho, seguro les pasa como usuarios, que van deslizando a veces, y a veces se pasan de largo la publicación y les llamó la atención la foto, y dicen, ay, no, no, y empiezan a volver para atrás para volver a ver ese post que así de refilón les había llamado la atención. Entonces, lo que describo acá es eso. Y algo clave, que ya lo dije antes, es que conozcan a su cliente. ¿Por qué yo hago esto de advertir y de explicar la importancia? Porque yo sé que mis clientes en su gran mayoría piensan que los títulos es algo menor, sin importancia, precisamente porque es un texto chiquito, entonces que no hay que dedicarle mucho tiempo, y sin embargo es la parte más importante y a la que recomiendo que se le dedique más tiempo en pensarlo, en pensar más opciones, realmente dedicarle energía, porque si no leen el título, después no van a llegar a leer todo el texto, por muy bueno que esté el post y por bien redactado que esté, nunca van a llegar a leerlo, si ese título no les llama la atención. Entonces, continúa explicando la importancia, advirtiendo con datos concretos, siempre cuanto más específicos puedan ser con sus palabras mejor, porque primero que les da autoridad, porque se dan cuenta cuando los leen que entienden, están dando a entender que entienden del tema del que están hablando, como decía antes. Y segundo, porque no es algo vago, sino que los estamos ayudando a visualizar cómo eso los va a impactar o de manera positiva o de manera negativa. Entonces, en este caso es, si esa primera frase no logra llamar la atención, lo que les decía antes, deja de importar que tan bueno sea el resto del texto porque jamás lo leerán, sin exagerar. Esto también, sin exagerar, está pensado en que muchas veces lo dije en mentorías y me dijeron, pero es para tanto, como si yo estuviera exagerando. Entonces, con toda esa información que ustedes van teniendo de sus clientes, ven cómo se va construyendo casi solo el texto. Y digo casi solo porque, más allá de que yo tenía todo este conocimiento, hay mucho trabajo detrás, hay trabajo de primero volcarlo, después editarlo, no es tampoco que sale de una sola vez. Y por último, lo que hago es la llamada a la acción. Ahora que generé conciencia de que los títulos son importantes y que tienen que aprender a redactarlos, los invito a empezar a practicar. Y los invito a deslizar para descubrir estos 3 secretos para redactar títulos llamativos. Y les cuento qué van a conseguir si redactan títulos llamativos, que estos clientes harán clic en el ver más sin dudarlo. En este post puntualmente yo había agregado una postdata con la promoción de mi ebook. Entonces, esto es opcional, no es necesario, pero para que vean que también se pueden hacer este tipo de mix de posteos, que puede ser un post casi 100% para conectar, pero agregarle una postdata donde estemos vendiendo. Este mix a veces genera muy buenos resultados. Entonces, algunas aclaraciones que me gustaría hacerles, que si bien yo en este título estoy haciendo una advertencia, pueden usar las fórmulas de títulos, que son estas de los números, de hacer preguntas, de generar intriga. Acá yo lo que hago es demostrar la importancia de aprender a redactar títulos llamativos, pero también se puede describir el problema para conectar, que es la fórmula AIDA que les presenté antes. 3, podría ser
perdón, pero no sé qué quise poner ahí. Esto después lo voy a editar, porque se ve que me quedó de otra cosa, porque no era eso. Disculpen. Y cuarto, lo que les decía antes, que es una estrategia de promoción que pueden aprovechar como pueden no usarla. De hecho, si la usan, no la usan todo el tiempo tampoco para no cansar. Entonces, ahora sí, eso es en cuanto a carrusel. ¿Algo que quieran preguntarme antes de pasar a Reels? Sí, te hago una consulta. ¿Es necesario generar la necesidad de que la persona comente, es decir, pedirle comentarios? ¿Eso aumenta la visibilidad? ¿De qué forma podemos pedir? O sea, los invitamos a que nos comenten. Sí. A ver, como decía antes, vayan haciendo un mix, así como no deberían estar vendiendo todo el tiempo, no deberían estar pidiendo todo el tiempo que se guarden el post o que les comenten. Siempre hagan un balance, también pueden hacer llamadas a la acción más indirectas, como hacer una pregunta, por ejemplo, igualmente después vamos a ver puntualmente cómo redactar una llamada a la acción, pero sí me gustaría hacer esta aclaración de intercalen en llamadas a la acción más directas, de guarda el post, compartí, y llamadas a la acción más indirectas, como estamos contando una historia, una experiencia propia, por ejemplo. ¿A vos te pasó lo mismo o en algún momento te encontraste en una situación similar? Contame cuál de estos tips vas a aplicar primero, cuál te llamó más la atención, los conocías, como llamadas a la acción más relajadas que no tengan una orden directa, porque si no, la gente también se cansa de que estemos todo el tiempo dándoles órdenes. Entiendo. En el caso de ofrecer un producto o un servicio, Sí. ¿nos conviene redactar y poner toda la información o esperar a, digo, que la persona comente preguntando, pidiendo más información? ¿Te referís a si colocar el precio? Sí, los precios, por ejemplo, sí. Por ejemplo, sí sería uno de los temas. Mira, los precios recomiendo, sí, si es un post de venta, que los incluyan, pero mediante las etiquetas de Instagram Shopping, no en el cuerpo del post. Porque, sobre todo en Argentina, con la inflación, los precios te van a quedar desactualizados. Entonces, o vas a tener que estar actualizando todo el tiempo en todos los posts, los precios que pusiste, para no generar confusión y que no se te hagan líos, de que la persona vuelva a un post antiguo y te diga, pero acá dice que es tanto, y tener que estar explicándole que en esa fecha sí salía eso, pero ahora aumentó, y evitarte como todo ese tipo de contratiempos. Bueno, te decía, en post de venta, sí, Instagram Shopping, cuando vos actualizas en la tienda de Instagram, se actualiza automáticamente, porque si te quiere comprar, facilita la acción, porque hace clic en la foto y se va directo a comprarte el producto, ya puede ver el precio, es una excelente manera de ahorrarles tiempo. Porque si no, si te tiene que consultar, es un montón de tiempo, tanto de parte del cliente o del potencial cliente, como de tu parte en responder. Entiendo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, continuamos con los Reels. Si antes el desafío era mantener la atención durante todo el carrusel para que deslicen hasta el final y hagan la acción, acá está en captar la atención en pocos segundos. Porque, como ustedes decían antes, que me decían que creían que Reels era lo que mejor resultado daba, y es porque los vemos mucho, porque es lo último que salió, es un boom que todo el mundo está haciendo Reels. Entonces las personas están un poco saturadas de ver siempre lo mismo, con lo cual si en los primeros 3 segundos no les llamó la atención,
porque dice algo específico que están buscando, se fueron, siguieron deslizando. Entonces, ese es el mayor desafío que tenemos con los Reels. Y explicar un tema en frases muy breves. Es decir, el poder de síntesis de nuestra parte va a tener que ser extremo. Esos son los mayores desafíos. Bueno, la característica es que las personas buscan aprender de forma dinámica y divertida o solo entretenerse, no empiezan a mirarlo ni con la idea ni con las ganas de leer mucho, por eso la importancia de ser sintéticos. Por eso tenemos que sacar a relucir nuestro poder de síntesis. Entonces, el paso 1 es otra vez seleccionar un tema compatible con el formato. Puede ser educativo o post de inspiración, reflexión que pueda resumirse en algunas palabras o frases muy concretas. Paso 2, pensé el objetivo del reel, es decir, si es solucionar un problema, hacer consciente un problema, porque muchas veces el cliente tiene un malestar, pero todavía no identificó cuál es ese problema. Por ejemplo, sabe que no llega a fin de mes, pero no identificó por qué no está llegando a fin de mes, qué está haciendo mal, cuál es el problema. Con lo cual, ahí lo hacemos consciente de, por ejemplo, no estás armando un presupuesto mensual. Sí, nos podemos poner ese objetivo con ese reel, de hacerlo consciente de 3 cuestiones que tal vez, 3 acciones que no está haciendo dentro de sus finanzas, por lo cual no está llegando a fin de mes. Que el cliente se sienta parte de la marca, mostrando el detrás de escena, educarlo en el uso de un producto, y hay un montón más de objetivos que nos podemos poner. Acá también apelo a su creatividad, no se limitan, anímense a jugar un poco también y ponerse objetivos propios, o ir chusmeando dentro de la red qué tipos de reels se hacen para inspirarse, sin copiar, por favor, pero sí les sirven para tenerlos de referencia. Paso 3, redactar un borrador con ideas para alcanzar ese objetivo. ¿Qué va a incluir el borrador? El título con el problema o el deseo que tiene el cliente, la solución en algunas frases muy concretas y la llamada a la acción. Obvio que al ser el borrador va a seguir siendo un poco más extenso que el reel final, pero así todo les pido que para redactar reels se pongan en modo de tratar de sintetizar desde el principio, porque si no después les va a resultar muy, muy difícil poder llegar a solamente un par de frases. ¿Cómo lo pueden hacer esto de redactar sintético sin bloquearse? Pensando en el objetivo y diciendo, bueno, para este objetivo que quiero lograr, ¿cuáles son esos tips o esa solución concreta que puedo darles, como estas 3 cositas que a mí me ayudaron? Ahora vamos a ver ejemplos y van a ver esto muchísimo más claro. Bueno, y la llamada a la acción. Si va a ser un reel hablado, que también está esa opción de que ustedes hablen y cuenten cuál es el problema, la solución y demás, redacten el guión siguiendo esta misma estructura y los subtítulos. Es importante que si ustedes hablan, siempre pongan subtítulos, porque muchas veces las personas no lo escuchan con el audio activado. ¿Hasta acá alguna consulta? Porque siento que estoy hablando un montón. ¿Todo perfecto? Bueno, continúo entonces. Y el paso 4 es redactar el copy, es decir, la descripción de ese reel que invite a ver el reel. Podemos advertir sobre el problema, más invitar al reel contando que tiene la solución, como hicimos antes en el carrusel, o completando el reel con información complementaria. Es decir, si el reel nos queda corto para ese tema, con solo algunas frases, podemos complementar ese consejo o esa solución en la descripción.
Pero ojo, porque en ese caso la llamada a la acción va a tener que ser que vayan a leer la descripción del reel donde les contamos más sobre el tema. ¿Se escucha? ¿Lo escuchan bien? Perfecto. Sí, se escucha. Entonces, en este caso, les traje un ejemplo de producto para que vean, igualmente son 3 ejemplos en total, para que vean que con productos también se puede generar reels. No es tan común, es más común en los productos generar reels con transiciones, hacerlo más desde la parte visual, pero también se puede hacer reels con texto para productos. Bien, esta marca lo que muestra es las fotos del principio, apenas empezó, y las fotos de ahora. Vicky, esta es otra manera muy buena de generar autoridad, mostrar tu crecimiento. Entonces, lo que hace en el texto, en la descripción, es, ¿conocías nuestros inicios? Lo que hace obviamente es ampliar con más información poniendo en contexto este reel, porque si no, tal vez no se entiende del todo a qué están haciendo referencia. Entonces, conocías nuestros inicios, espiamos un poquito, hay una frase que dice, si la primera versión de tu producto no te da vergüenza es porque lanzaste demasiado tarde. Creo que lanzamos bastante a tiempo. A las pruebas me remito y con un poco de humor te lo cuenta. En octubre vamos a cumplir 4 años de aventura y me encantaría saber desde cuándo estás acá. Contame en comentarios, tu apoyo hace más hermoso el camino, gracias. Entonces hace parte de su comunidad, mostrando el detrás de escena, les agradece, los involucra, los invita a comentar, y marca autoridad también mostrando esta evolución. Así que vamos a ver el siguiente. El objetivo en este caso, vieron que les decía de ponernos un objetivo, sería mostrar el que imagino que se pusieron al momento de redactarlo, ¿no? Porque no estuvo en la creación. Sería mostrar el detrás de escena o la historia de la marca para conectar y posicionarse. Ahora sí, vamos al siguiente. Bueno, acá lo que me parece interesante es, ven que es súper concreto. 3 frases y en este caso ella eligió explayarse más en la descripción. Y al final te dice, en la descripción te explico. Y te invita, pero es una llamada a la acción sutil, porque no te dice anda a la descripción, sino en la descripción te lo explico y la persona que quiera saber va a ir. Y bueno, ella acá explica estas 3 acciones que no recomiendo hacer si estás emprendiendo: los sorteos, el seguir y dejar de seguir, postear en cualquier día y horario. Y bueno, y acá hace una llamada a la acción porque está vendiendo, promocionando su curso. Como ven, otra vez se mezcla esto de contenido de valor y venta en un mismo reel en este caso. El objetivo, advertir sobre malas prácticas en Instagram para evitar a sus seguidores la falta de resultados, bueno, y vender como segundo objetivo. ¿Hasta acá alguna pregunta que quieran hacerme de estos ejemplos concretos? No, por mi parte no. ¿Les va quedando claro? ¿Van viendo más clara la teoría que fui explicando antes, aplicada a estos ejemplos puntuales? Bien. Bueno, entonces vamos a ver el tercer ejemplo. A ver. Perfecto. Bueno, vamos a ver el tercer ejemplo.
tu vida durante una semana. Punto número 1, soltá el celular a partir de las 9 de la noche y no lo vuelvas a agarrar. Punto número 2, hace entre 10 y 15 minutos de ejercicio por día, con eso vas a estar súper bien. Y punto número 3, mandar un mensaje de agradecimiento, ya puede ser un mail, un WhatsApp, lo que se te ocurra, a una persona que haya influenciado de manera positiva tu vida. Bueno, lo elegí porque primero que elegí todos Reels que tuvieran buenos resultados. Ustedes también pueden, y los invito a que hagan este ejercicio, entren a Instagram y en lugar de compararse, como hacemos muchas veces como emprendedores, de que vemos que otro contenido tiene unos resultados buenísimos y decimos, ay, yo no estoy logrando ni la mitad ni un cuarto, en vez de tener ese pensamiento, decir, bueno, a ver qué hizo, qué está haciendo diferente, que le está dando resultados, y analizar qué es lo que está haciendo en ese caso. En este caso, es el ejemplo otra vez del poder de síntesis. En este caso ella lo habla y al mismo tiempo lo subtitula por si la persona lo ve sin sonido. Y fíjense que la descripción dice, seguí estos 3 pasos y contame. Funciona como la llamada a la acción. Entonces, y a ella le funcionó de esta manera. Lo que quiero decir es, a veces hay generadores de contenido, personas que generan contenido, que rompen un poco las reglas y así todo les funciona. Entonces, les recomiendo que todo lo que les conté lo tomen de guía, pero tampoco se limiten o se paralicen cuando se salen un poquito de la estructura. Es simplemente eso, una guía. Anímense también a jugar y ténganlo en cuenta cuando van a Instagram a inspirarse, a mirar cómo generan contenido otras personas, a analizar contenidos que tengan buenos resultados, que bueno, lo van a saber a través de las métricas que ustedes pueden ver, que son los likes. Hola. Hola, sí. Ahora ya te dejo que me consultes, termino esta idea y... No, soy yo. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, no te reconocí la voz. Porque ¡Lo logré! Bueno, genial. Bueno, les decía que entren y observen qué es lo que están haciendo, porque es una muy buena manera también de asimilar la teoría. Así que bueno, lo que les recomiendo que eviten en los Reels es escribir textos muy extensos que las personas no lleguen a leer. Bueno, es como lo contrario a lo que les decía antes, pero para reforzarlo, porque realmente es muy importante que sean concretos en los Reels. No pidan tampoco que hagan print de pantalla para leerlos, porque hay personas que escriben un choclo así y te piden que vayas haciendo print de pantalla para después leerlo del print de pantalla. O que detengan el reel, porque es un esfuerzo extra que la mayoría de las personas no quiere hacer y además que es difícil. Yo a veces quiero hacer print para guardarme algún tip que dan en un reel y tengo que hacer 20 prints a veces para enganchar el momento justo en el que da el tip que yo quiero y que me haga el print de pantalla justo en ese momento, coordinar que se alineen todos los astros. Entonces, no hagan esas cosas porque les va a jugar en contra a la hora de, incluso de que la persona vuelva o recomiende sus contenidos. Si las personas están en Instagram para despejarse, relajarse y divertirse, no para hacer todo este trabajo de estar haciendo prints de pantalla o de estar frenando el reel y demás. ¿Qué app recomendás para editar los subtítulos del video de Reels? Eso también corresponde a la parte de diseño. Sé que hay algunas aplicaciones que te generan los subtítulos automáticamente. No tengo el nombre de ninguna, les puedo averiguar, pero igualmente lo mejor siempre es hacerlo de forma manual,
Por eso, si ustedes pueden redactarse el guión y redactar los subtítulos, y cuando lo graban, seguir ese guión, es lo ideal, porque no van a tener que estar frenando el video a ver qué dijeron para poder subtitularlo. Y además que cuando improvisan, puede que digan algo que no sea estratégico para lograr el objetivo que ustedes quieren con ese reel. Por eso siempre les recomiendo que primero lo escriban, lo redactan. Y a la hora de grabarlo, si les pasa que se ponen nerviosos, no tienen buena memoria para retener todo, no importa, es un tip, una frase, pueden grabar uno, cortan y después unen todos esos mini videos. Sí, InShot es una herramienta de edición de video que te va a permitir agregarle los subtítulos. Lo que no sé es si lo genera automáticamente, o lo tenés que hacer vos de forma manual. Perdón que te interrumpa, ahora que puedo hablar, bla, bla, bla. Creo que en Instagram ahora hay una herramienta que te escribe automáticamente. Va, en Instagram no, en los Reels o en el TikTok. Te escribe automáticamente vos lo que decís. Ah, puede ser. No lo sabía, no lo tenía. Lo voy a investigar. Buen dato. El viernes me invitaron a un taller de Reels en Capital, que después la capacitadora va a dar unos tips durante el mes de octubre, acá uno por semana en Pacto, acá en San Isidro Emprende, y Sí. le voy a preguntarle todo, ¿te imaginas? Obvio. Bueno, entonces, lo segundo que les recomiendo que eviten es ubicar las frases muy arriba o muy abajo, o sea, en los bordes como superior o inferior, porque la persona, si lo ve en el formato cuadrado cuando le aparece en el inicio y no amplía el reel, va a haber información de la cual se va a perder y no va a entender el reel, no lo va a ver completo. Entonces, si no lo abren, se está perdiendo parte de la información que ustedes quieren compartirle. Por eso, ubiquen siempre las frases dentro del cuadrado del medio. Bueno, y que no dejen vacía la descripción o copy del reel, como vimos antes, o sea, una frase de llamada a la acción o que impulse a leerlo, complétenlo, porque además de quedar desprolijo y parecer que nos olvidamos, desaprovechamos un lugar que pueda ayudarnos a que nuestro mensaje conecte más. Así que bueno, ahora sí, para cerrar, quería contarles cómo redactar un call to action poderoso o llamada a la acción. Tiene que ser una llamada a la acción clara más un motivo que van a conseguir si realizan, es decir, qué van a conseguir si realizan esa acción. Ese sería el motivo. La llamada a la acción clara es lo que decíamos antes: guardate este post, compartí este post a esa amiga que, tal vez pueden ponerle alguna característica de esa amiga, como si es un reel que tiene distintos diseños de carteras, supongamos, o no sé, muestra cómo se hace una cartera que esté libre de maltrato animal. Entonces le podríamos compartir este post a esa amiga que ama el medio ambiente. Bueno, después contame, bueno, para completar, y preguntas como: ¿alguna vez pasaste por una situación similar? O ¿cuál de estos tips vas a aplicar primero? Esto era lo que les decía antes, es como una llamada a la acción que es clara, pero es un poco más relajada para no estar todo el tiempo diciéndoles qué tienen que hacer. Y el motivo, es decir, qué van a conseguir si lo realizan, por ejemplo, sería: guardate este post para tenerlo a mano cuando te quedes sin inspiración, le damos un uso concreto, para que tengan ganas de guardárselo.
de alguna manera otra vez los avivamos de para qué les puede servir guardárselo. Compartí este post con esa amiga que, bueno, con esa amiga que ama el medio ambiente, habíamos dicho, te lo va a agradecer. Ese también es un motivo, porque nosotros siempre si es una persona que es muy amiguera, o que busca como ese reconocimiento de parte de sus pares, entonces va a ser motivo suficiente para que decida compartirlo. Va a tener una motivación interna. Contame cuál de estos tips te comprometes a aplicar para ser más productiva. Entonces, acá el motivo es aplicar para ser más productiva. El ser más productiva es el motivo. Con compromiso se logran grandes resultados. Ese es otro motivo, aunque no siempre necesitamos un motivo para accionar. A veces el hecho de sentirnos tan identificados con eso que está describiendo el carrusel o el reel, nos impulsa a nosotros solos a guardarnos el post, a comentar o compartir. Entonces, lo que les recomiendo es que lo apliquen, esto del motivo, cuando crean que su comunidad necesita un empujón extra, pero que tampoco lo hagan todo el tiempo por el mismo motivo, para no cansar. Es conveniente agregar hashtags. ¿Cómo sé cuáles agregar? Es bueno que sean muchos. El tema de los hashtags es un mundo completamente aparte, pero mi consejo siempre es que se centren más y les presten más atención al contenido que redactan, a generar contenido de valor que aporte, y eso va a hacer que se haga viral solo, o que se comparta, que te lo comenten en Instagram, te muestre más, que si haces al revés, te centrás demasiado tiempo en buscar el hashtag ideal y descuidas un poco el texto, porque si por más que te muestre a través de hashtags, si el texto no llama la atención, de todas maneras no vas a obtener resultados. Entonces, el orden de prioridades es siempre, si tenés como el tiempo muy ajustado, que es lo que nos suele pasar a los emprendedores, es primero texto, después hashtag. Y en cuanto a los hashtags, es más que nada probar. Hay una estrategia, después si quieren les paso algunas cuentas que hablan de esto, pero es hacer un mix entre hashtags referidos a tu producto o servicio, referidos a tu profesión, referidos al público. Incluso hay una regla, como un 20% de producto, un 30% de referidos al público, pero no recuerdo de memoria cómo era, pero se los puedo pasar. Bueno, tarea para el hogar. Primero, esto de que entren a Instagram a observar, a ver cuentas que generen reels, que vean que tienen muchos comentarios o muchos likes, y vean qué es lo que están haciendo para ver la teoría aplicada y para aprender de ellos, para ver si están rompiendo alguna regla también de lo que vimos hoy, porque no siempre se respeta a la perfección. Yo incluso a veces pruebo rompiendo reglas. En más de un post, no recuerdo si lo hice en mi cuenta, pero en más de un post lo que hice fue no poner título, directamente empiezo como narrando una historia. En algunos posts de clientes lo implementamos y funcionó muy bien. Entonces, si bien esto es cuando ya están un poco más cancheros, se los comento para que lo tengan en cuenta y no se frustren de sentir o que no entendieron nada de lo que estuvimos viendo hoy, o que al final es como un mundo como muchísimo más complejo que esto. En realidad sí es un mundo complejo y no, es simplemente practicar, 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 como todo en la vida, cada vez lo van a ir dominando más, y ustedes mismos por momentos, ya después cuando tengan la teoría muy asimilada, es como que el cuerpo les va a decir como no, rompe como esta regla del título, o como le suena que va a funcionar como hacer esta otra cosa más allá de
que lo que dice la teoría es diferente, y lo prueban y funciona, y lo prueban o no funciona, pero no importa, siempre prueben, y sobre todo en Instagram, que tienen 10 millones de oportunidades para probar. Y bueno, sobre todo que se diviertan redactando, porque eso también se nota mucho cuando una persona está generando el contenido desde un lugar de disfrute, y cuando lo está padeciendo y redactando desde un lugar de obligación total. Eso se refleja en el texto. Y después, como segundo ejercicio, es que tomen un post extenso que tengan de su cuenta, que hayan redactado hace algún tiempo, y mejoren su recepción convirtiéndolo en un carrusel, es decir, que ese post que tal vez había dado buenos resultados en su momento, o no, porque tal vez era tan extenso que no había llamado la atención, primero que lo miren un poquito desde el copy, si está siguiendo la estructura AIDA y demás, y después que lo dividan en diferentes placas y lo suban a ver qué pasa. Si quieren me pueden etiquetar para que lo vean. Y el segundo ejercicio es que tomen cualquier post de su cuenta y piensen cómo transformarlo en un reel. También pueden inspirarse en uno de sus posts, un tema en específico, y que salga un reel relacionado a ese tema, no necesariamente sea el mismo post transformado en reel. Por ejemplo, yo podría inspirarme en el ejemplo que les mostré de cómo redactar títulos para brillar, y podría hacer un reel con ideas o ejemplos de títulos llamativos. Entonces tienen relación, pero no son exactamente lo mismo. Así que bueno, ahora sí, ¿tienen dudas, consultas que quieran hacerme? Es el momento. Pueden abrir Por mi los micrófonos. Sí, por mi parte no quedó muy claro. Genial. ¿Querés volver a la pantalla general, Lau? Sí. Decís que deje de compartir. Claro. Ahí está. Ahí. Y si alguien quiere abrir el micrófono para preguntar, bienvenido sea. Así que bueno, ahora les toca hablar a ustedes. Yo ya hablo un montón. Están tímidos. No, todo claro, a mí me gustó, o sea, me ayudó, pero todo muy claro. Genial. Bueno, igualmente después en la práctica siempre van surgiendo las dudas. Claro, era lo que yo iba a decir. Ahora la práctica, ahora hay que practicar. No sé cuánto tiempo nos queda, Adri, porque tal vez podemos hacer el mini ejercicio ahora de que desde el celu entren a Instagram y elijan algún post para dividir en las placas, y se vayan por lo menos con el post elegido para hacer el ejercicio. No. Podés hacer lo que quieras. Bueno, ¿quieren hacer esa pequeña tarea ahora? Así ya se van con ese post. O si no tienen ningún post, porque tal vez son todos cortitos, elegirse un tema que dé para ese formato, para explayarse, que puedan dar varios tips. Y así, si les surgen dudas, ya en esta instancia me pueden preguntar. Aprovechen que tienen a Laurita, y ya hasta el año que viene Laurita nos da más capacitaciones. Bueno, entonces buscamos un ejemplo y lo compartimos en el chat para... ¿Cómo sería? No entendí, disculpa. Sí, la verdad no se me había ocurrido que lo podían compartir en el chat, pero sí, lo pueden compartir en el chat. Ok. Porque en realidad esta parte fue más improvisada, porque pensé que llegaba muy justa con el tiempo, por eso se los había marcado como tarea para el hogar. Pero el tiempo es todo nuestro, podemos estar 10 horas
1 o 3, o lo que sea. Yo siempre no pongo 1 hora 30 porque si no es agotador estar 3 horas. Pero, qué sé yo, a mí el viernes me invitaron a una presentación de Reels y me tengo que morfar 3 horas, ya me lo dijeron. Me imagino con un break en el medio, con algo rico para comer. ¿Es presencial? Es presencial en Recoleta. Sí, yo voy a estar con el break las 3 horas, ¿te imaginas? Yo voy a probar a ver más lo que hacen para después traerlo acá en febrero, marzo, que porque yo lo vaya a hacer. Claro. Yo siempre lo pruebo yo. Está perfecto.